presenta. Bienvenidos. Expo Magnitud en su tercera edición. Tenemos el firme propósito de trabajar con los cierres de ciclos, transformación y reinvención de todo proceso o experiencia de vida, para poder encontrar la paz interior. En Expo Magnitud estamos comprometidos con el bienestar de las personas. Nuestras conferencias son realizadas por profesionales en el ámbito holístico y desarrollo humano. Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic presenta Conferencia. Tiempo, hay que darle tiempo al tiempo, con Guadalupe Montaño. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provista el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Y así, al ritmo de Como Caídas del Cielo, aún pueden encontrar los podcasts, aún pueden encontrar los videos en YouTube de Como Caídas del Cielo, el programa en el que nuestra invitada especial del día de hoy nos daba tantas enseñanzas. El día de hoy nos viene a dar una muy grande: tiempo. Hay que darle el tiempo al tiempo. Ella es la directora y fundadora del Instituto Mexicano de Numerología, la casa de todos ustedes, donde convive gente que estudia Reiki, que estudia Tarot, que estudia Cábala, que estudia Yoga, runas, angeloterapia y muchas disciplinas más que se reúnen aquí gracias a esta directora, Máster Reiki y numeróloga. Un gusto recibirla, profesora maestra Guadalupe Montaño. Gracias, muy buenos días. Bienvenidos. No cabe duda de que el todo es mente.
el universo es mental. En la mañana estaba pensando que no había elegido ningún tema de entrada para la conferencia. Y me acordé, tal vez por la mariposa que traigo aquí o por el tema que voy a hablar, me acordé de esa canción que pedí cuando hace años entramos con el programa Como Caídas del Cielo. En ese tiempo buscábamos un tema para que el grupo o las conductoras nos sintiéramos identificadas. Y yo elegí este tema. Hubo un maestro que nos guió con el nombre Como Caídas del Cielo y dije, ¿qué tema podemos utilizar para ese nombre tan raro, tan chusco a la vez? Y dije, bueno, pues yo me acordé de esa canción, ¿no? Muy antigua de Volaré. Y pensé hoy en la mañana, hubiera pedido Volaré. Pero llegué aquí y se me volvió a olvidar el tema, o sea, no me acordé del tema de entrada, y pues el todo es mente, el universo es mental, nos comunicamos así, y pues por allá llegó el mensaje, sí, por medio de ti, qué bien, gracias. Bueno, pues la entrada de este tema tiene que ver mucho con la mente creadora, que es Gabriel Toledo. Él eligió para la Expo Magnitud un tema que resonara en el ambiente, que resonara en el universo. Y él me comentó que quería utilizar la energía que vibra del número 9, que es cierre de ciclos y que es una energía universal, que esa energía universal se acopla a cada uno de acuerdo a su propia energía. Y dije, bueno, está bien, él decide a esta expo ponerle cierre de ciclos, transformación y reinvención. Con esos títulos, pues hay mucho de qué hablar. Ya nos habla de dejar atrás algo, empezar algo nuevo, de romper con ataduras, de dejar atrás resentimientos y demás, de soltar, de empezar algo nuevo, de fluir. Y pudiéramos decir miles de cosas con ese nombre. Decidí la definición de qué es el tiempo porque leí en Face un comentario de una sobrina y ella hablaba de este tema hace un mes más o menos, creo que 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas es que puso una aludiendo a un cierre que ella tenía que hacer en su vida, escribió algo sobre este tema que más adelante se los voy a compartir. Me gustó, me llegó en justo en la llaga, justo en el tiempo, y de ahí empecé a pensar en esa etapa de mi vida, empecé a pensar en todas las etapas que todos los que compartimos esta tercer D vivimos. Y cuando Gabriel me pregunta, antier, hace unos días, ¿de qué vas a hablar? Cuando estaban con el nombre, dije, pues ponle ese nombre y a ver qué Dios dice. A ver cómo nos lleva la divinidad, a ver cómo nos guía. Bajé una pequeña información de internet solamente para poder crear una definición de qué es el tiempo. Lo voy a leer, el tema no me voy a centrar en eso, solamente lo quise bajar para tener algo más, una definición más apegada a lo que es el tiempo. Del latín tempus, la palabra tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo. Se denomina tiempo a una medida efectuada sobre los cambios que se producen en el universo. Este concepto ha sido extensamente debatido en varias áreas del saber humano, dejando siempre margen para más reflexiones. Así ya desde tiempos antiguos la filosofía se ha abocado con diversas posturas al análisis de este tópico. El primer planteo que debe realizarse es que el tiempo dista de ser una experiencia directa, o para decirlo con más propiedad, no existe un objeto denominado tiempo que pueda estudiarse por sí mismo. Lo que puede observarse es que el universo cambia, es decir, que guarda una distinción con respecto a sí mismo, una diferencia. La cuantificación abstracta de esa diferencia y ese cambio es aquello a lo que llamamos tiempo. En la antigüedad, el tiempo, según el modo de pensar hebreo, es un concepto temporal, en tanto que los griegos destacan el ser y lo conciben principalmente como intemporal.
Los hebreos, por su parte, primariamente, tienen una idea del tiempo en función del futuro, mientras que los griegos lo conciben primariamente en función del presente. Platón, en el Tímeo, nos dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, pero no termina de desarrollar esa idea y lo reduce a lo intemporal. Esencialmente dice que el tiempo es el rostro humano de la eternidad, es decir, nuestra mente solo percibe la duración y por lo tanto la traduce como la categoría de lo eterno en temporal. Para percibir lo eterno hay que trascender el tiempo. Para Aristóteles el tiempo se relaciona con el movimiento. Medimos el tiempo por el movimiento y el movimiento por el tiempo. Plotino se queda con la idea de que el alma o la conciencia es la que mide el tiempo porque es algo real en el alma. Plotino apoya la tesis de Platón de que el tiempo es imagen móvil de la eternidad, que se encuentra en el alma y que se puede concebir como la vida del alma. El alma vive en el tiempo hasta que se recoge en lo intangible. San Agustín, por su parte, formula la primera concepción cristiana del tiempo, que para él es una paradoja, porque es una hora que no se puede detener, ya que si se detuviera no habría tiempo. El tiempo no tiene dimensión porque se desvanece. El alma es la verdadera medida del tiempo. El pasado es el recuerdo. El futuro, lo que se espera. Y el presente es poner atención. En la Edad Media, la preocupación es el problema teológico del tiempo en relación con la eternidad. En la época moderna continuaron los problemas teológicos, físicos y psicológicos relacionados al tiempo. Y así como este concepto, pues hay muchos más que nos podríamos pasar aquí sin llegar a ninguna conclusión. Otros por ahí dicen que el tiempo es la degradación de la materia, que el tiempo fue creado para medir el tiempo en que tarda en degradarse la materia. Por lo tanto, nosotros somos esa materia. Y entonces el tiempo se fija en cómo sucede el cambio en el ser humano. Si observan en la lectura que acabo de hacer, se nombró varias veces una misma palabra al definir el tiempo. ¿La percataron? ¿Qué palabra fue? Movimiento. Otra más, eterno y cambio. Pudiéramos decir que esas son las conclusiones de lo que más adelante vamos a observar como el tiempo. Al no haber un concepto en el cual podamos aterrizar lo que es el tiempo, pues entonces nos tendríamos que preguntar, ¿qué aprendizaje me deja el tiempo? Y de ahí partimos entonces con esta conferencia para hablar qué es lo que sucede a lo que llamamos el tiempo y el tema central de esta expo, que son los ciclos de la vida, la transformación y la reinvención. Y para poder hablar entonces como almas, porque en este momento ya nuestra conciencia, nuestra energía al estar en este lugar puede recibir esa información y puede entenderla muy bien. Sabemos que somos almas eternas viviendo una experiencia humana. Y entonces ya estamos hablando de almas eternas, estamos hablando de una eternidad que no tiene ni pasado, que no tiene futuro y que es un presente que hay que ponerle atención. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, hay que hablar entonces un poco de la evolución para poder saber por qué aquí se nos pide cerrar ciclos, por qué hablamos de reinvención. Un poquito de lo que el alma ha venido a experimentar se le llama destino. Y ese destino corresponde a un aprendizaje que mi alma pactó, a un aprendizaje que se derivó de una experiencia de una vida anterior a la que llamaremos karmas, aprendizajes, encuentros con esas almas de las cuales vengo nuevamente a vivir una experiencia. Ese momento mágico de las almas cuando se encuentran para repetir una experiencia es mágico. Es un momento lleno de luz, lleno de conciencia y sobre todo de un acompañamiento de seres más evolucionados a los que llamamos guías. Esos guías nos ayudan para la elección de nuestra siguiente encarnación. Y en esa encarnación elegimos como primer vehículo a nuestros padres. Elegimos a esos padres que serán el patrón de comportamiento que nos guiará por este mundo, que nos guiará en la forma en que nos vamos a relacionar toda la vida o en la forma en que nos vamos a presentar con una personalidad ante los demás. Y también, de cierta manera, los padres nos darán
el aprendizaje o las herramientas para vivir experiencias pasadas. Elegimos parejas, elegimos hermanos, elegimos amigos, elegimos toda una red de almas en función en las cuales todas nos vamos a nutrir de esa experiencia. Ninguna alma se separa del aprendizaje de la otra. El hecho de que yo esté eligiendo en esos momentos a una alma y que a mi alrededor se esté comploteando una red para crear un escenario y una vida, no quiere decir que las otras almas solamente van a ser pequeños instrumentos a mi lado. Yo voy a ser un foco central, ese foco central va a estar con focos de otro color que van a estar acompañándome. Pero también esos focos que están enfrente de mí van a tener su propio color que van a guiar a otra red. Y así viajamos, ¿no? Aprendiendo unos de los otros. Una vez que se elige el destino, que se elige los maestros, que se elige la experiencia que venimos a sanar, venimos nuevamente aquí. Pero en ese momento también de la fusión, pues nos muestran una línea a la que aquí llamamos tiempo, a la que allá se llama eternidad, nos conducen a un momento, a una línea, o podemos llamar como si fuera una pequeña hélice, un pequeño línea intemporal, donde podemos ver qué personaje de nuestra vida es el que más nos acopla para el destino o el aprendizaje o la evolución de mi alma. Se elige entonces el personaje, la vivencia, lo que me acopla para aprender y de alguna manera el alma tal vez elige o se resiste dependiendo cómo se siente en esos momentos, pero finalmente el alma acepta el aprendizaje aquí. Y llega el alma entonces acompañada por esa inducción, por esa guía, por esos refuerzos y por esa conciencia plena. En ese momento somos almas que nos vemos con esa energía sabia. Vemos a través de los ojos del otro la identidad de Dios, la presencia de lo divino, la presencia sagrada, porque somos a imagen y semejanza de ese Creador. Somos divinos, somos absolutamente perfectos. Y así nos vemos en ese momento. Se pone como un velo en nuestros ojos porque el chiste es aprender. La cuestión es aprender. Y aquí viene ya la experiencia del ser humano. Los bebés empiezan a reconocer la energía del alma que va a acompañar a ese cuerpo. Y los bebés empiezan a crear unos lazos muy fuertes con mamá y papá. Y después también empiezan a crear un lazo muy fuerte con la energía que se mueve a su alrededor. Pasa el tiempo, esa alma empieza a vivir sus diferentes etapas de aprendizaje, se empieza a encontrar con sus almas sentimentales, con sus almas amigas, con sus almas de compañeros, y viene algo que aquí nos duele mucho, que son experiencias de karma. Y esas experiencias aquí le llamamos dolor y le llamamos sufrimiento. Pero les digo que hay una pequeña velo que se nos cubre, porque el alma necesita dejarse de recuerdos que le puedan absorber, que lo puedan distraer. Entonces venimos viviendo aquí lo que llamamos relaciones que pueden ser hermosas, que pueden ser mágicas, pero que también pueden ser dolorosas. Y ya después el alma, las personas, necesitamos ayuda para sanar esas experiencias. Ya andamos en la búsqueda de un maestro, de un terapeuta, de una terapia, de un psicólogo, de un tanatólogo, de un tarotista, de un reikista, la ayuda para sanar y para soltar. Y viene entonces la necesidad de soltar y soltar y soltar. Pero ¿qué es lo que vamos a soltar? ¿Qué es lo que necesita nuestra alma soltar? Si hay una ley de evolución que tú elegiste, si hay un destino que tu alma eligió, y aquí nos agobiamos en soltar. Y además todos nos dicen que tienes que soltar y que la mejor manera de vivir una vida más plena es soltando. Y dices, bueno, suelto. Ok, me voy a una meditación, respiro, analizo, exhalo y suelto, ¿no? Y ya me voy ligera de esa meditación y llego feliz a mi casa y digo, ya solté a ese individuo, ya solté a esa relación, ya solté a esa experiencia. Me siento muy a gusto unos días y de repente viene otra persona
y me recuerda que no he soltado al individuo porque ya me lo vino a recordar otra persona, que todavía me duele porque ahora se presenta otra situación que me vuelve a recordar la primera. Y es que soltar no es tan fácil, porque ¿qué es lo que estamos soltando realmente? La necesidad de aprendizaje, la necesidad de no sufrir, ¿qué es lo que estamos soltando? Primero, tendríamos que entender qué experiencia me dejó esa relación para poder soltar. De ahí viene entonces que el tiempo, una de las herramientas primarias que me puede dar es el aprendizaje. Hay frases que resuenan y que seguramente ustedes recuerdan. Hay que darle tiempo al tiempo. El tiempo cura todas las heridas. El tiempo es el sabio. El tiempo es la sabiduría. Y entonces el tiempo es esa herramienta de existencia eterna. Hay mucho tiempo para aprender. Y nos apresuramos a querer soltar porque sentimos que nos está restando tiempo para seguir viviendo bien. Y tenemos mucha prisa por vivir bien y por ser felices y por estar contentos. Y hay que soltar, y hay que soltar. ¿Y dónde se queda el aprendizaje? ¿Y dónde se quedan los pactos y los acuerdos? Porque obviamente en el mundo de la Matrix, en el mundo de la ilusión, nos dicen que el ser sabio, el ser que está conectado con la fuente, que está conectado con Dios, vive una vida perfecta. Y la vida perfecta entonces la vemos como la felicidad. Y déjenme decirles que hay una frase que me encanta, es: el necio busca la vida perfecta. El sabio hace de su vida la vida perfecta. Entonces la vida que tenemos es la perfecta, así como está. Así como es mi vida, así como están con esos maestros, así como está con esos padres, con esos hermanos, con esos amigos, es la vida perfecta, porque es la que tu alma eligió. Y es la que tu alma en plena conciencia determinó que necesitaba vivir y resentir y experimentar esa unión con esas almas. Sagradas almas, hermosas almas. Y aquí me resisto porque la Matrix nos ha dicho que el ser humano vino a ser feliz, glamorosamente feliz. Y entonces, ¿qué es la felicidad? Volveríamos a tocar el tema. La felicidad la veríamos como la ausencia de cambios, la estabilidad. Y entonces, ¿dónde está nuevamente el aprendizaje? ¿Dónde está entonces? ¿Para qué separarnos de la fuente? Hablando del tema que ya nos toca hablar, ¿no? Del tema que ya lo entendemos bien. Si nosotros nos separamos de la fuente, de ese creador, fue para entender a ese creador. La razón por la que nos separamos del Dios es para entender a ese Dios, porque estamos llamados a ser co-creadores. Y la única forma de ser co-creadores es aprender a ser co-creadores. Y para poder co-crear, pues hay que ir entendiendo cada virtud. Y cada virtud, cada desafío, me va a llenar de un aprendizaje profundo que me va a ayudar a entender a esa entidad llamada Dios, que es unidad perfecta. Y cada uno de mis hermanos van a ser esa unidad perfecta. Cada una de esas personas que yo digo que son mis enemigos son la herramienta perfecta para entender a ese Dios, para entender a ese Dios reflejado en el otro. Por eso es que el tema de soltar tendríamos que abordarlo con más respeto y con más entendimiento, porque al no entender qué es lo que tengo que soltar, estoy obligado a repetir la experiencia. Hay una frase también que dice que aquel que olvida su historia está obligado a repetirla. Porque no entiende y porque le evade. Y mientras yo evada mi realidad, llevada mi vida y mi aprendizaje, estoy obligándome a seguir repitiendo la historia. Soltar entonces es primero analizar qué experiencia o qué estoy o qué me está diciendo esa persona. ¿Qué veo reflejado que tanto me está incomodando de esa persona o de esa situación? Esa situación, ¿por qué llega a mí? ¿Por qué resuena en mí? ¿Por qué algo tengo que aprender? ¿Por qué algo hace clic en mí que necesito vivirlo, necesito sentirlo, necesito desbaratarlo en mis manos para poderlo entender? Y solo así podremos entonces soltar. Y cuando digo podremos soltar, ya no tendré que forzar a mi alma
a soltar. Ya no tendré que obligar a mi energía a soltar. Y ya no tendré que hacerme terapias y terapias para aprender a soltar. Porque una vez que entiendo mi aprendizaje, solito me va llevando por el camino del entendimiento. Y una vez que dejo de convertirme en el mártir y de seguirme preocupando y preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo la mala suerte? ¿Por qué siempre me suceden las cosas negativas? Y cuando yo dejo de preguntarme eso, estoy entendiendo, entonces las cosas van a ir fluyendo más y más y más. Y cada vez se va a ir viendo más la luz. Esta experiencia la comparto como propia y hablo de este tema porque de alguna manera es lo que mi familia vivió. Una experiencia fuerte que varias de mis alumnas saben, una experiencia que en su momento no supimos por qué, pero conforme pasa el tiempo se va develando y van llegando las respuestas y vamos viendo la magia que llevaba esa experiencia. Y oh Dios, cuando tú logras ver el resultado o empiezas a permitir ver el resultado, amas tu experiencia. Y la amas tanto, la abrazas tanto, que tal vez te preguntas, ¿de verdad la quiero soltar? ¿De verdad necesito soltarla? ¿O solo necesito amarla? ¿O solo necesito agradecer? ¿Para qué? ¿Para qué quiero soltarla? Como terapeutas, es una de las grandes preguntas que llegan a nuestros consultorios. Necesito cerrar un ciclo. Y déjenme decirles que cerrando ciclos con resentimientos no se logra. Si tú te alejas de una situación o de una persona por cerrar un ciclo sin entender para qué, pues vas cargando con el bulto de esa persona o de esa situación y es más pesada todavía. Porque si le agregas lo que la persona por su propio libre albedrío genera, más tus percepciones, más tus juicios, más tus odios, más tus resentimientos, más tus frustraciones, ese costal va a pesar enormemente. Y tal vez lo dejaste en otro estado de la República y te cambiaste de ciudad, pero aquí lo traes cargando. Aquí viene contigo. Y te vas a sentir más cansado porque obvio esto te va a restar más energía. Para poder soltar necesito aprender. ¿Qué me vino a enseñar esta persona? Y si es necesario, necesito perdonar. Si es necesario, necesito perdonar. Porque una etapa del perdón es reconocer que estoy enojado. Es reconocer que yo también soy tan dual, que yo también tengo esa sombra capaz de odiar, capaz de resentirme, capaz de encabronarme. Pero como soy luz, yo no tengo ese permiso. Entonces, una de las cosas de poder sanar una experiencia es reconozco que estoy muy enojado, que estoy muy dolido, que estoy muy resentido y que necesito sacar ese enojo. Cada técnica tendrá su herramienta para poder sanar ese enojo, pero ninguna técnica va a actuar sobre tu voluntad. Y cuando tú te das el permiso de reconocer que estás enojado, ya diste el gran paso gigante, diría yo. Todo lo demás, el terapeuta solo te servirá de acompañamiento. Pero mientras tú no decidas ver tu enojo, tu frustración, tus emociones, no habrá ningún terapeuta que logre ayudarte a liberar esa emoción. Y entonces el primer paso sería reconocer que estoy enojado, reconocer que estoy dolido, reconocer que estoy triste y si es necesario, reconocer que quiero que me pidan perdón. Alguien que llega y te dice, estoy enojado, y yo le digo, no tienes por qué enojarte, ya no vuelve. Y si me dice, es que quiero que me vengan a pedir perdón, y yo, no tienes nada que exigir, se va. Porque tenemos que liberar ese enojo.
Entonces es aceptar el primer paso. Estoy enojado. Mi ego, o como le quieras llamar, mi necesidad me dice que quiero que me pidan perdón. ¿Ok? ¿Para qué quieres que te pidan perdón? ¿Por qué quieres que te pidan perdón? Pues porque me lastimó. ¿Y por qué te lastimó? Y entonces es aceptar que hubo algo que impactó de esa persona que me llenó, que me dolió, que me lastimó. Y es aceptar que le di mi poder a esa persona, que cedí mi energía y que mi autoestima está dañada. Y ese es otro segundo paso, aceptar que mi autoestima está dañada. Porque miren, grande de las máscaras que ponemos es esa energía fuerte. Aquí nadie pasa. Y las personas que están débiles en su interior, normalmente esas personas agresivas que dan el paso y cierran el puño y están con esa mirada fuerte para intimidar, en el fondo son personas que están con mucho miedo y que necesitan defenderse. Y por eso muestran esa postura y por eso cierran las manos, como para darte el mensaje, por aquí no pasas. Por aquí no pasas porque tengo miedo. Porque tengo miedo de que me lastimes. Entonces es aceptar que tengo mi autoestima dañada y que esa autoestima le cedió el poder a otra persona. Y tal vez tenga que pasar entonces por el ciclo de reconocimiento de mi autoestima. Hacer una revolución, hacer una guerra campal y gritar y decir y explotar y hablar con la persona, y a lo mejor tengo que escribirlo, y a lo mejor, ¿qué creen? Nunca puedo estar delante de esa persona. A lo mejor esa persona ya ni está aquí, ya murió, ya trascendió, o ya está viviendo su propia vida. Y yo estoy aquí esperando que esa persona venga a pedirme perdón o que esa persona reconozca que me dañó. Con que tú reconozcas que diste tu poder es un gran paso. Y una vez que accedes, estoy enojado, reconozco que mi autoestima está dañada, viene cómo me comporto con los demás. Dependiendo cómo me comporte con los demás, será el grado en el que va mi daño emocional. Dependiendo ese esquema, porque hay una etapa de víctima, hay una etapa en la que me centro en todos me hacen daño. Y la víctima busca hablar de su herida. Y la víctima busca y se nutre de su herida. Y es más, disfruta que lo compadezcan de su herida. Y en una charla hasta competimos por las heridas. A ver quién ha sufrido más. No, es que fíjate que a mí me pasó esto. No, cállate, a mí me pasó más. No. Lo tuyo está corto, no sabes. Y mírame, ¿cómo estoy? Yo sí estoy en un grado alto porque mira, yo sí entendí. Y viene otro, no, espérate. De verdad que lo tuyo no es nada. Mi herida es superior. Y competimos por la herida porque se vuelve un lenguaje que nos da un beneficio. Ese beneficio le está diciendo a la otra persona que tengas cuidado de no lastimarme porque estoy herida. No me dejes porque tengo una herida de abandono. Entonces te recuerdo, marido, que no te debes de ir. Y te recuerdo, esposa, que no te puedes ir porque estoy herida de abandono. Y te recuerdo, amigo, que tengo una herida de humillación. Y entonces debo de ser el centro de atención, porque si tú dejas de tener la atención en mí, me vas a lastimar porque estoy viviendo mi herida de humillado. Y entonces esa herida se convierte en la forma de relacionarme. Entonces el tercer paso sería ver desde dónde me relaciono. ¿Cuál es el lenguaje en mis relaciones? Y después de ese lenguaje, ¿qué me enseñó esa herida? Porque entonces la herida se vuelve un arquetipo maravilloso y sublime y eterno que me hará resolver y sanar. Porque esa herida me enseñó muchas cosas.
Y esa herida me sitúa en saber quién soy hoy. Y la magia se realizará. Y ahí sí ya viene entonces la reinvención, la transformación. Y entonces podré hablar de cierre de ciclos, no antes. Todo lo demás son palabras que se las lleva el viento. Todo lo demás es hasta dinero tirado en la basura. Porque el análisis, la sanación, viene de estos pasos. Viene después entonces, ya accede la voluntad. Ya tengo muchas cosas resueltas. Ya sé que estoy herida, ya sé que cedí mi poder, ya sé que me relacioné mucho tiempo a través de esto y ya sé el arquetipo. Ahora, ¿qué sigue? Muévete, no te quedes instalado. Y cada que venga una experiencia nueva a tu vida, la podrás afrontar de diferente manera porque aprendiste a hacer este análisis y no quedarte estancada en una de estas etapas. Y después de pasar por todo esto, la voluntad, te vuelves el observador. Y descubres que en la vida, para poder avanzar, tienes que observar. El ser observador te libera de ser reactivo. Te libera de responder a la primera agresivamente. Si no es cierto que cuando estamos enojados, cuando estamos con una emoción, reaccionamos así. Te decimos, oye, fíjate que te equivocaste en esto. ¿Yo por qué? Yo nunca me equivoco. No, ¿por qué? Me tienes envidia. Así es. Oye, fíjate que no contestaste el teléfono y me estuvieron llamando. No, esas personas me tienen envidia. No, vamos buscando disculpas para no afrontar una responsabilidad. Si te observas, si has hecho este análisis y si te sitúas ahora en la etapa del observador, que sería una de las fases del tiempo. El tiempo te permite ser observador y observador de tu alma. Y al ser observador, te dará tiempo de saber si le entras al juego o no. Si necesitas ir a hablar o no. Si realmente necesitas ir a discutir o no. Y después de todo esto, viene la sabiduría y la sabiduría te llevará a decir, ¿realmente tengo que perdonar? Y ahí viene la etapa del sabio, que descubre que no tiene nada que perdonar, que todo fue perfecto, que todo fue magistralmente llevado a cabo como tu contrato sagrado, como lo pactaste, como lo acordaste. Es cierto que existe libre albedrío y es cierto que en cualquier momento puedes romper el plan de tu alma, pero déjame decirte que siempre va a haber luces en el camino que te van a estar diciendo, si te desviaste un poquito, por aquí está el camino. Por aquí está el retorno a casa. Por aquí está nuevamente tu plan elaborado. Y te van a estar recordando los guías, te van a estar mandando mensajes, te van a estar mandando situaciones, incluso para recordarte que no has resuelto tu vida, que no has resuelto esa etapa, que no has accedido a entender lo que tienes que resolver. Esta es la etapa de la transformación, esta es la etapa del cambio, esta es la etapa que vivimos de reinventarte. Porque ninguno de nosotros se mantiene en el tiempo igual. Cada uno de nosotros somos diferentes. Si yo les preguntara simplemente, ¿cómo eras hace 5 años? Yo creo que ninguno me podría decir que es igual que ahora. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos renovando. Entonces el tiempo es eso, el tiempo es la pauta para renovarnos, para cambiar, para aprender, para continuar. El tiempo es esa herramienta maravillosa que no tiene tiempo, que no tiene medida, porque si tuviera medida se acabaría el tiempo, nos dicen, ¿verdad? Y voy a leer un poquito más, que es lo que me gustaría que se quedaran. El tema no acaba, pero quiero compartirles esto y por qué razón
elegí este tema. Mi familia se fracturó hace muchos años. Mi familia, papá y mamá y hermanas, vivimos una experiencia muy fuerte hace muchos años que nos llevó a una ruptura fuerte. En ese tiempo yo le tomé temor al tarot y a todas las herramientas esotéricas, porque para acceder a este conocimiento obviamente se necesita mucha conciencia. Y en ese tiempo mis padres, mis hermanas, pues vivieron con una experiencia con un tarotista que era comercial y que lo único que le interesaba era obtener dinero. Y él les vendió una historia y esa historia se la creyeron. Y esa historia pues hizo posiblemente la principal ruptura. No entendíamos de acuerdos, no entendíamos de nada de estos temas. No entendíamos ni siquiera por qué nos estaba sucediendo. Nada más era mirar y decir, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi familia es diferente a las demás familias? ¿Por qué si mi familia era tan hermosa, por qué mi familia está destruida? Preguntas como la que todos nos hemos hecho por una situación. Había una razón en vivir esa experiencia, que es precisamente este instituto, este lugar en el que estamos después de 20 años de esa experiencia. Alguien que no sabe sobre el tema del daño que puede hacer el mal uso de los dones o el mal uso de las herramientas esotéricas, no puede poner una institución en la que se hable de honestidad. Y como lo vivimos esa experiencia en familia, pues es lo que aquí buscamos, la honestidad, y buscamos que cada uno de ustedes recupere la luz y que cada uno de ustedes sepa de sus propias cualidades y sus propias fortalezas. Se fueron mis papás, jamás pudimos hablar con ellos de este tema en vida, jamás se pudo subsanar en vida este daño. Y más adelante, después de unos 15 años, mis papás se presentaron por medio de una medium. Obvio, yo tampoco creí en esos temas. Y se presenta con esa medium y fue salir corriendo cuando la medium me empezó a decir, aquí están tus papás, porque ni siquiera la fui a consultar, ella vino a mí para que yo le hiciera, entonces tiene menos, una lectura numerológica, tiene como 8 años. Esta medium llega para que yo le haga una lectura numerológica y después de que le hago la lectura numerológica me dice, tus papás están aquí. Y yo dije, lo que me faltaba. Es el demonio, ¿no? La iglesia dice que no regresan los muertos y que si te dicen que regresan, pues es el diablo. Y lo que me faltaba, esta vieja está endemoniada. Entonces ella empieza a hablar y a decir el mensaje de mis padres y se toca el corazón y empieza a llorar y se hunde en la silla y me dice, es el dolor de tus padres. Están aquí y están llorando y están gritando, perdón. ¿Cómo? Si la familia se destruyó, ¿y ahora qué? Si cuando ellos vivían yo pedí que pidieran perdón y no lo hicieron, ¿ya para qué? Y gritaban, perdón, perdón. No fue fácil que me convencieran. Pero ellos insistieron. Y después de varias sesiones donde la medium me correteaba, no sé si vieron la película de GOT. ¿Se acuerdan de la negrita que va corriendo y la va siguiendo? Bueno, la medium me llamaba por teléfono y me decía, por favor, contéstale a tu papá, porque donde quiera que voy se para enfrente y no me deja avanzar. Y ando en el centro comercial y él se me aparece en cada pasillo y me dice que no me va a dejar avanzar hasta que yo te dé el mensaje. Y el mensaje pues era que yo me comunicara con la familia, que yo le avisara a la familia, que yo le dijera lo que estaba pasando. Yo decía, no, pues si por una tarotista nos destruimos, ahora por esta loca no, la única hermana que tengo la voy a perder, no. Pero insistió tanto que tuve que escucharla, se reunió toda la familia
lo estoy resumiendo mucho, se reunió toda la familia, mi hermana con sus hijos, los míos, y pues ahí se presentaron mis papás, nos hablaron, nos dieron muchos mensajes, pero uno de los mensajes fuertes que dio mi mamá es: no te preocupes, todo lo que está sucediendo se va a arreglar. Todo se va a arreglar porque viene algo para ustedes que van a entender. Y entre esos mensajes me dice: la familia se va a volver a reunir. Dijo: una familia de hace 20 años, donde se fueron los primos, los tíos. Ni me interesaba. ¿Cómo para qué? El tiempo, ¿no? Estamos cerrando los capítulos de la temporada de Como Caídas. Ya eran los últimos programas. Y de repente veo atrás del cristal a 2 chicas que llegaron al programa que seguía. Y entre ellas están platicando y yo sigo con el programa, narrándolo. Se termina este programa y llega Gabriel, mi hijo, y me dice: mamá, ¿ves esa chica que está ahí? Le dije: sí. Dice que es tu sobrina. Dice que es la nieta de tu tía Chayo. Y cuando la nombra, yo me pongo a llorar. Y mi sobrina venía corriendo a saludarme y se topa con una histérica que está llorando, porque me convulsionaba del llanto. Entonces ella se asustó tanto que se regresó corriendo para la tía que me acabo de encontrar, ¿no? Bueno. Dicen que allá tras bambalinas, ella se sentó, ella venía acompañando a una chica. Ella no venía al programa, ella venía acompañando a una chica. Y entonces me vio, yo la dejé de ver a esta sobrina cuando ella tenía, yo creo que 6 años. Yo tendría 14, 13 por ahí, pero era mi sobrina. Entonces ella llega al programa con su amiga y le dice a su amiga: esa señora que está ahí se parece a mi tía. Y su amiga le dice: pues pregúntale a Gabriel. ¿Pero cómo le voy a preguntar? Pregúntale. Y su amiga voltea y le dice: oyes, Gabriel, ¿cómo se llama la señora que está transmitiendo el programa? Guadalupe Montaño. Y contesta mi sobrina: ¡eh, mi tía! Y entonces Gabriel contesta: ¿mi mamá? Y entonces se voltean a ver ellos dos y dicen: ¿somos primos? Y ellos ahí atrás viviendo la historia y yo acá sin saber, ¿no? Entonces cuando Gabriel llega y me dice: ¿es tu tía? Digo: ¿es tu sobrina? Pues yo me pongo a llorar porque me habían dado un mensaje 1 semana antes, 2 semanas antes de que todo se iba a arreglar. La abracé, ¿cómo es que sabes de mí? Es que mi mamá tiene muchas fotos de ustedes y mi mamá, o sea, su mamá de ella, que era mi prima política, se acordaba mucho de ustedes. Y de ahí viene que Gabriel y esa prima se hacen grandes amigos y Gabriel y ella andan ya juntos dando cursos de numerología por muchos lados. El tiempo. No cabe duda que cuando tú sueltas, el tiempo se encarga de arreglar todo. Y el tiempo fue perfecto. Mientras yo me empeñé en entender por qué, para qué, y mientras yo me resentí y sufrí, el tiempo hacía su trabajo perfectamente. Esa es la magia que hoy les vengo a compartir. Y esta lectura la puso mi sobrina hace una semana porque, 1 semana, 2, ¿verdad, Gabriel? Falleció mi primo hermano, que a él ya no lo volví a ver, pero dejó el legado ya resuelto. Fallece él y mi sobrina pone esto en su Face y lo quiero compartir. Dice: soltar. Solo el ego se convence a sí mismo de la idea de soltar algo.
El ego está convencido de su soberana autonomía sobre la realidad y sus aparentes consecuencias a lo largo del espacio-tiempo. Dentro de su lógica existencial, el ego cree que puede soltar. El ego cree que puede soltar a voluntad determinadas relaciones o determinados hechos del pasado en los que se ve dolorosamente atascado, repitiendo como un incansable bucle siempre la misma película con el mismo aburrido y terrible final. Entonces no se trata de soltar, de desapegarse voluntariamente de alguien o algo como un hábito o como una emoción. No se trata de forzar o empujar el río para que nos lleve hacia la orilla de la vida. La idea misma de soltar en lo profundo refuerza más la dinámica cerrada y sin salida que ofrece el ego. Y ella narra algo que también le llegó. Hace un tiempo conversaba o me quejaba, no sé, con una señora muy amable que conocí durante un viaje a Villa Ventana, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Platicaba con ella sobre la imposibilidad y decepción que sentía cada vez que alguien me decía, tienes que dejarlo ir. ¿Le suena? Tienes que soltarlo ya. Tienes que practicar el desapego. Tienes que perdonar. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Y uno dice, pero ¿cómo fregados le hago para dejarlo ir? ¿Y cómo fregados le hago para soltar? Bueno, ella me escuchó con atención y me invitó a conocer algunos árboles frutales que ella tenía en su jardín. En lo profunda simpleza me dijo, la naturaleza es nuestra mejor educadora. Vea, cómo las frutas maduras se desprenden de las ramas del árbol. Asimismo, es que se desprenden las personas o circunstancias de su experiencia cuando han cumplido, madurado dulcemente, algo dentro de la conciencia. Usted no necesita soltar a nadie. Usted solo necesita ver desde otro lugar dentro suyo lo que le aflige o molesta y quedarse quieta. Así, lo que tenga que irse se irá como la fruta madura se desprende del árbol, con elegancia y sin esfuerzo alguno de su parte. Simplemente se irá. Eso es lo natural. Solemos creer que el dejar ir es algo que hacemos por voluntad propia. Y si observamos con honestidad, nos damos cuenta que esto no funciona verdaderamente así. Entonces, para soltar, ¿qué sigue después? Viene, después de haber aprendido este ciclo de mi alma por todas esas circunstancias, vendrá realmente el segundo aprendizaje que nos deja el tiempo, que es la estabilidad. Entonces sí podremos hablar de estabilidad. Pero recuerden que estabilidad no quiere decir ausencia de cambios. Estabilidad es, no importa las experiencias que lleguen a tu vida, cada una de ellas es un recurso hermoso, perfecto, que te irá revelando más y más y más de tu alma eterna. La numerología, cerrando un ciclo con mi tema, cerrando un poquito el tema, la numerología nos habla de esos cierres de ciclos. La numerología es una herramienta a nuestro favor que nos da cualidades, vibraciones que resuenan en nuestro ADN espiritual. Y cada que a ti se te olvide qué veniste a trabajar, los números van a estar vibrando en tu interior para recordártelo. Tus ciclos te van a estar poniendo ahí el camino, la balsa para que te subas y empieces ese nuevo ciclo. Numerología habla de ciclos, pero numerología nos habla de unos ciclos con aprendizaje. No son rupturas, no son cierres, no son dejar ir, porque sí. Nos habla del aprendizaje que lleva ese ciclo y una vez que logramos entender ese aprendizaje, el ciclo se hace perfecto y continúa. Porque así es. Nosotros somos almas renovando constantemente. Esta literatura que ella compartió, lo que le
hice como comentario a mi sobrina fue, tú y yo somos ese tiempo. El tiempo perfecto de mi familia. El tiempo perfecto del aprendizaje. Porque ella también está en esto. Porque esa generación, porque sus padres, ante muchos, fueron unos brutos que se pelearon. Ante la conciencia divina, fuimos esas herramientas para esto que está hoy aquí, delante de ustedes. Este instituto, los dones. Sí. Que les mando. Siempre hay experiencias bien dolorosas, así que se comparten en familia. Pero ahora es tu momento de sanación, pero es sanación universal. Que a veces, aunque no lo puedas expresar, lo ves y lo sientes, porque ahora te enriquece, te está llenando de amor a ti y a tu familia. Es tu momento en el tiempo. Y al escucharte, pues, me llena tu experiencia por muchas otras experiencias vividas, ¿no? Y el tiempo es infinito. No tiene fin, pues. Tú estás un pedacito así y toda esa experiencia que si tú la pasas a ciegas, no te sirvió de nada tu paso por la tierra, tu paso por el tiempo. Si tú ahora te veo que estás llena de amor, que tú dices, yo quiero ser honesto, quiero dar lo mejor de mí por mi experiencia. Y ahora tienes tus frutos, tienes tu lugar. Y yo creo que te sientes llena, te sientes que tienes todos un mundo lleno de frutos. ¿Y qué más puedes pedir? Gracias. Te felicito. Gracias. Lo que más marcó el aprendizaje fue la dualidad. Entender que tenía unos padres duales, entender que ellos también estaban aprendiendo y que ellos eran esos pilares que yo pensé que estaban destruidos. Era mi percepción, era mi ego, era mi estúpida idea de la perfección creada por el mundo maya en el que todos debemos de ser perfectos y que entonces no nos damos derecho a equivocarnos. Pude ver la imperfección de mis padres y pude ver la imperfección propia. Y es la dualidad, ¿no?, que ahora todos estamos entendiendo. Parte de los temas que aquí se toman es la dualidad. Y mi sobrina cierra este capítulo con Gabriel para aterrizarnos también a los adultos, que todo lo que se vivió fue perfecto y que así tenía que ser. Claro, con el libre albedrío, pues unos nos dimos más trancazos que otros, ¿no? Ahí está el libre albedrío, aprendimos, unos se la fueron más librados que otros, pero finalmente todos aprendimos. Así es la vida. Yo les invito a que vean sus experiencias de vida, a que encuentren la grandeza de esa experiencia. Honren a sus padres, honren a su familia, honren su linaje. Y con eso, de verdad, no tendrá necesidad de soltar. Quiero despedirme, agradeciéndole a Connie que esté aquí. Connie, el día de ayer, su padre partió, trascendió. Y dentro de ese momento de la transición del alma,
estuvo rodeado por sus hijas, por la energía de todos ustedes y todos los amigos que los acompañaron. Connie, muchas gracias por darte un momento para estar aquí y les pido por favor un minuto de silencio para honrar la memoria de tu padre. Luz para su espíritu. Honramos la energía, honramos el personaje, ya esa alma eterna. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la maestra Guadalupe Montaño, que en este momento nos ha hecho sentir muchas cosas. Una vez en una de las clases dijo que no hay disciplina mejor o no hay maestros mejores. Solamente hay algunos que duelen más y hay algunos que duelen menos. Creo que ese sentimiento del que hablamos como dolor es esa fibra que te tocaron, esa fibra que te hizo sentir, y siempre se agradece que nos haga generar dentro de nosotros esa catarsis y darnos cuenta de lo que tiene un verdadero valor. Es por eso que agradecemos a la profesora, a la maestra de Reiki, numeróloga, fundadora de este instituto, que por lo que ustedes acaban de escuchar es el resultado de otro pacto de aprendizaje. Expo Magnitud Holistic 2016.